Bueno, a las y 30, antes de dar la clase, comentamos entonces lo del horario para el parcial. Hay muchos promocionales acá. Barchuk, Alitandini, Simón, Zacarías. Barrio, ¿estás promocionando? Mujer, no me acuerdo. Dávalos. ¿Quién más? Sí, bro. Sí, bro. Bueno, quería decirles justamente el parcial que pasamos para el viernes, porque el problema es que se satura la plataforma, es así. Hay muchos ingresantes y, bueno, están tratando de tener dos plataformas, no sé cómo se dice, una para los cursos de grado y otra para los de posgrado. Pero hasta que eso salga, se va a seguir. Ya están trabajando, el sábado y domingo estuvieron trabajando en el aula virtual, Moodle y todo, pero fíjense que el lunes ya quedaron ahí, que no pudieron rendir. Así que lo que yo pensé, dije, bueno, por ahí a esta hora, ven que la gente más o menos no están enganchados a esta hora, todos empiezan después de las 8 o a las 9. Yo diría el viernes, ¿qué les parece si a las 7:30 otra vez, que es este horario, ponemos el parcial? Hay alguien que no está identificado y les puso, así que pongan su inicial, el nombre y apellido, porque si no, están afuera, ¿sí? No hay problema que sean de otra cursada, lo que sea, pero identifíquense. Bueno, los que promocionan y tienen que rendir el parcial el viernes, ¿están de acuerdo en que ponga 7:30? Y hacer tranquilo, que yo supongo a esa hora va a estar más libre. Sí, profe, está bien ese horario. Bueno. Bueno, ahora sí empezamos la clase de hoy. Ya comenzamos con otro tema, que es el tema lípidos. Y lo que van a ver justamente es cómo está todo interrelacionado en el metabolismo, por eso la importancia de que ustedes tengan bien claro los primeros temas, que son temas de nociones generales del metabolismo, porque lo vamos a aplicar siempre, y todo lo referente a hidrato de carbono, y más específicamente el ciclo de Krebs. Van a ver cómo volvemos siempre ahí. ¿Ven la diapositiva? Bueno, entonces comenzamos con metabolismo de lípidos. Entonces vamos a ver algo en general, cuáles son los objetivos. Como siempre, el principal objetivo del metabolismo de los lípidos es obtener energía en forma de ATP, pero en este caso los lípidos tienen gran importancia también porque pueden ser convertidos, como ven acá, en hormonas, en vitaminas liposolubles, prostaglandina, forman parte de membranas, eso ya lo vieron, y además tienen una, al igual que los hidratos de carbono, tenemos, pueden ser almacenados, que ya lo nombramos, ya lo vimos, se almacenan como triacilglicéridos, que son sus macromoléculas, digamos. Los triacilglicéridos son llamados también grasas neutras, ¿no? Entonces, como es la molécula más grande, cuando decimos lipogénesis, lipólisis, estamos nombrando la síntesis justamente de esa molécula grande. Si vamos a hablar de síntesis de ácido graso, por ejemplo, se dice síntesis de ácido graso, síntesis de colesterol, ¿entienden? Cuando hablamos de lipogénesis, lipólisis, se refiere a los triacilglicéridos. Entonces, vemos el primer puntito en cuanto a la obtención de energía. Fíjense que acá dice que los lípidos proveen mucha más energía que los hidratos de carbono.
Se vio que provee 9 kilocalorías por gramo, mientras que los hidratos de carbono, y después vamos a ver las proteínas, nos aportan 4 kilocalorías por gramo. Es bastante la diferencia. ¿A qué se debe este mayor aporte? A que los lípidos tienen menor estado de oxidación y además tienen carácter hidrofílico, el glucógeno, ya habíamos visto. Entonces vamos a ver uno primero, menor estado de oxidación. Si vemos acá una cadena, esta representa un ácido graso, un ácido graso saturado, está todo reducido. ¿Cómo está formado un ácido graso? Vamos a recordar. Grupo metilo, carboxilo, que fíjense que es el único que está oxidado, y metilenos, grupos metilenos, carbono H2. Entonces, fíjense, todo esto está reducido. Fíjense que grande suelen ser las moléculas y están reducidas. Recuerden la molécula de glucosa, cuántos carbonos tenía. Cada carbono tenía un grupo hidroxilo. Fíjense la diferencia con este. Y acá está representado un ácido graso monoinsaturado. Entonces acá también tiene muchos que están reducidos, bueno, y uno que está oxidado. Entonces, menor estado de oxidación. ¿Y qué nos explica eso? Que cuando se oxida, quiere decir se degradan los ácidos grasos, vamos a ver que lo hacen rompiendo la molécula cada vez en 2 carbonos. Y esos 2 nos van a dar, en esa etapa de degradación, un acetil-CoA y se va a producir NAD reducido y FA reducido. Fíjense, por ejemplo, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ácido carbono. Hasta que se degrada esto, va de a 2, 2, 2. Entonces, va a ser un acetil, otro acetil, y por eso es la gran cantidad de energía que nos aporta. Cada acetil-CoA, ¿a dónde se va a dirigir? Quiero escucharles. ¿Dónde se dirigen los grupos acetatos activos? La gran pregunta del examen y por la cual muchos salieron mal. ¿Ciclo de Krebs? Exacto, van a degradarse al ciclo de Krebs. ¿Sí? Y en ese, ¿qué pasa? Se obtiene la mayor cantidad de ATP, de energía. ¿Por qué? Porque ahí se reducen muchos NAD y FAD reducidos, que después nos sintetizan ATP, ¿cierto? Además de este acetil, que va a ir a degradarse al ciclo de Krebs, les dije, se forma también en cada etapa de la degradación del ácido graso, NAD y FAD reducido. O sea que por eso es mucho. Entonces, cada vez que nosotros... Ay, no sé qué pasó ahí. Entonces, cada vez que va 2, 2, 2, vamos a tener eso, un acetil y FAD y NAD de cada etapa. Ese acetil, a su vez, nos va a dar muchos NAD y FAD reducidos que van a sintetizar ATP. ¿Qué pasa con esos NAD y FAD reducidos cuando sintetizan ATP? ¿Quién es el último aceptor de los electrones en la regeneración de los cofactores? El oxígeno. Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos de que tienen menor estado de oxidación? Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Tienen menor estado de oxidación porque estos están muy reducidos todos sus carbonos. Entonces, para oxidarlo, se gasta mucho más oxígeno que para degradar una molécula de glucosa. Para degradar entonces un ácido graso, se gasta muchas más moléculas de glucosa, de oxígeno, perdón, que para degradar una molécula de glucosa que sabemos que es la representativa de los hidratos de carbono.
¿Se entendió? Entonces, cuando ustedes me digan se gasta más oxígeno, les voy a decir, ¿por qué se gasta más oxígeno? Bueno, porque los cofactores y aquí me hacen todo ese verso que yo le hice. ¿Entendieron? Bueno, y ahí está, que ustedes no contestan y no dicen nada, entonces después salen mal en el parcial. ¿Entienden? Bueno, acá tienen representado un glicerol y al lado una molécula de triacilglicérido. Como ven, tres ácidos grasos unidos al glicerol. Entonces esto forma un triacilglicérido. Y cada uno de estos ácidos grasos, representados acá por R1, R2, que representan toda esta cadena, puede ser monosaturado, puede ser saturado, insaturado, muy largo, menos, puede ser diferente, puede ser los mismos, o sea, los triacilglicéridos son muy diversos. Entonces, cuando hablamos del carácter hidrofílico del glucógeno, ¿y qué pasa? Los lípidos, en general todos los lípidos, son apolares, o sea que ellos no atraen agua. En cambio, la glucosa sí, y el glucógeno, ¿se acuerdan que se convertía en una molécula un poco menos polar que era el glucógeno? Pero también atrae agua y entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, las dos moléculas se almacenan, el glucógeno y los triacilglicéridos. El glucógeno atrae agua, entonces cuando él se almacene y nosotros decimos, bueno, 1 kilo de glucógeno se va a degradar, ¿se va a obtener realmente la degradación de todo hidrato de carbono? No, porque va a tener muchas moléculas de agua unidas a ese glucógeno. ¿Se entiende? Mientras que como los lípidos son apolares, ellos no traen agua, cuando se hable, vamos a degradar un triacilglicérido, que después se degradan los ácidos grasos, eso va a representar 1 kilo de lípidos. ¿Por qué? Porque son apolares y no atraen agua cuando se almacena. ¿Se entendió por qué se dice esto de que tienen, tienen carácter apolar, a diferencia del carácter hidrofílico del glucógeno? Por eso también, cuando se degradan, van a proveer mayor cantidad de energía, porque ellos cuando se almacenan no atraen agua. Mientras que los hidratos de carbono, cuando se almacenan, sí atraen bastante agua. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver la digestión, porque siempre que nosotros ingerimos algo, primero debe pasar por los procesos de digestión y absorción para después poder hablar del metabolismo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, los lípidos en la boca tienen muy poca digestión. Yo generalmente no les pido ni que sepan nombre, porque acá, por ejemplo, es para lípidos muy cortos de la grasa, de la leche, o sea, muy específico. Entonces acá tiene muy poca digestión. En el estómago, recuerden que cuando comemos, nosotros vamos a hablar de lípidos, pero también tenemos en ese bolo alimenticio hidrato de carbono, proteínas, todo lo que conforman el alimento. Entonces, pasa todo el bolo alimenticio para el estómago y en el estómago también hay una lipasa gástrica, pero no le doy mucha importancia porque en el adulto a veces no se tiene, sí es importante en el niño, pero en el adulto no, o sea, no, sí hay, pero no es tan importante. Lo que sí o sí quiero que sepan y entiendan bien, que el bolo alimenticio pasa del estómago, como siempre, hacia el intestino delgado. Y en el intestino delgado es donde va a estar la degradación, la digestión de los lípidos
Y ahí sí es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué se va a llevar a cabo en el intestino? Porque ahí está la presencia de las sales biliares. Las sales biliares le van a ayudar a la digestión y a la absorción a los lípidos. Por eso no me interesa tanto que se acuerden los nombres de la boca o la lipasa gástrica o qué es lo que hace. Sí quiero que sepan que lo importante es que en el intestino se lleva a cabo la digestión de lípidos debido a la presencia de las sales biliares. Entonces, ¿de dónde surgen las sales biliares? Se forman en el hígado, provienen de la degradación del colesterol y se forman los ácidos biliares primarios, llamados ácidos cólicos. Estos ácidos cólicos generalmente, o muchos, se acomplejan con glicina o con taurina y forman los ácidos glicocólicos y taurocólicos. Estos son los más comunes, digamos. Y cuando se unen a sodio y potasio, ahí sí forman lo que se llama más comúnmente sales biliares. Estas son las que van a liberarse al intestino delgado y ayudar a la digestión y absorción de lípidos. Más abajo en el intestino delgado, estos ácidos biliares, por acción de las bacterias, se transforman en ácidos biliares secundarios y así se absorben en esa parte. Qué interesante, aparte de que, fíjense acá, se producen en el hígado, por el colédoco, el conducto, pasan y se almacenan en la vesícula y ahí quedan a la espera. Entonces, cuando el bolo alimenticio pasa del estómago al intestino, recuerden que ahí se activa la secreción de hormonas, colecitoquinina y secretina, que producían el jugo gástrico. La colecitoquinina también estimula la contracción de la vesícula y descarga de la bilis o de las sales biliares al intestino, al duodeno. ¿Estamos? Entonces, las sales biliares se almacenan en la vesícula y quedan a la espera de esa señal, de esa contracción para ser descargadas en el intestino y ahí actuar. Entonces, una vez que actúan y emulsionan los lípidos y le ayudan en parte, se absorben con los productos de la digestión, el resto de las sales biliares es la que se sigue en la parte del ilion, del intestino delgado, y ahí se transforman en esos secundarios y son absorbidos. Entonces, ellos son absorbidos y fíjense que van por vena porta y vuelven al hígado, donde se van a unir a la otra parte de sales biliares que se formó, y así por eso se llama circulación de los enterocitos del intestino delgado, y hepática, porque está esa conexión de que la mayor parte, se absorbe, va por vena porta, vuelve al hígado y vuelve a hacer el ciclo, digamos. Se junta con lo que se está formando, pasa todo lo mismo, se utiliza y así varias veces. Algo, por supuesto, siempre se va eliminando a través de la materia fecal. Entonces, los triglicéridos en el intestino delgado, porque dijimos que tiene que llegar ahí, porque ahí se descargan las sales biliares, que son los que le ayudan, los que le emulsionan, porque ¿qué pasa? Los lípidos en general son apolares y las enzimas actúan en medios polares. Nosotros somos un organismo polar, acuoso. Entonces no pueden atacar a los lípidos. Y ellos, los que les ayudan, son las sales biliares, porque lo que hacen es forman unas micelas
las sales biliares, alrededor de los lípidos, ellos tienen una región hacia adentro que es hidrófoba, que va a interactuar con los lípidos, y una región hacia afuera que es hidrofílica, que va a actuar con el medio, ¿sí? Y con las enzimas. Recién ahí las enzimas van a poder atacar a los lípidos para poder digerirlos. ¿Sí? Entonces, tienen una función detergente las sales biliares, por eso se dice que emulsionan. ¿Ves cuando ustedes lavan los platos con el detergente y el plato está con grasa? El detergente le ayuda, le emulsiona a los lípidos. Bueno, los triglicéridos, entonces acá tienen quién va a actuar, una lipasa pancreática, y los va a degradar en monoglicéridos. Esta lipasa pancreática actúa sobre carbono 1 y carbono 3, siempre son los extremos, liberando ácidos grasos libres y un monoacilglicérido. Este monoacilglicérido puede ser absorbido así, o también puede seguir siendo atacado hasta liberar glicerol y ácido graso libre. Colesterol esterificado va a ser atacado por una esterasa y va, ¿por qué? Porque el colesterol, al ser esterificado, está esterificado por un ácido graso, como le dice la palabra, por una unión éster. Entonces, para nombrar en general, se dice una enzima esterasa, para no ponerle nombre a cada uno. Colesterol, entonces va a actuar una esterasa y va a producir colesterol libre y ácido graso. Fosfolípidos, sobre él va a actuar la fosfolipasa A2 y va a producir lisofosfolípidos y también ven ácidos grasos. Entonces, todo lo que tenemos acá tienen que ser rodeados, formar una micela, que lo que hace es que esas grasas que son grandes, al emulsionarlo, lo transforma en algo mucho más chico, llamado justamente micela, que son los productos de la digestión. Las lipasas se libera en el páncreas, no se libera sola la lipasa, sino que con una procolipasa. Lo tienen acá. Entonces, la lipasa se libera con una procolipasa. Y al hablar de procolipasa, es un zimógeno, es una proteína que es un polipéptido que va a ser activado por acción de la tripsina. Y se va a transformar en, como dice acá, colipasa. Y ese forma un complejo con la lipasa, y lo que le permite es anclarse a la enzima sobre las micelas, porque la lipasa sola no puede actuar. Entonces, la que le abre el camino es la colipasa. Entonces, ella es como que le abre un lugarcito, háganme lugar, y puede pasar la lipasa para degradar los triacilglicéridos. ¿Está? Y recién ahí pasa lo que les dije, que degrada carbono 1 y 3. La fosfolipasa A2, también, todo esto necesitan la presencia de las sales biliares para que sus enzimas puedan actuar. Vamos a ver el colesterol, cómo nosotros podemos ingerirlos y qué es lo que pasa. Hay dos formas, el colesterol puede estar libre, colesterol solamente, o esterificado, como les nombré hoy, colesterol que está unido a través de una unión éster a un ácido graso. ¿Cuál va a ser más grande de estos dos? El que está esterificado, profe. Muy bien, entonces, ¿cuál va a necesitar ser degradado o digerido? El esterificado. El esterificado, muy bien. Entonces, si consumimos colesterol libre y colesterol
colesterol esterificado, fíjense que forman parte de la micela, unida a las sales biliares, todo, porque si no, no puede ser digerido, todos los lípidos. Y van a estar juntos. Pero, ¿quién va a sufrir la acción de la esterasa? El colesterol esterificado. Y se va a producir todo colesterol libre, que sería lo más chico posible. Pero este colesterol libre, todo lo que tenemos, todo lo que ingerimos y quedó como libre, solo el 50% es absorbido. El resto, el 50% resto, se elimina y por acción de las bacterias se transforman en esteroles fecales, que es una de las formas de eliminación del colesterol. O sea, ese no ingresa al organismo porque se va con la materia fecal. Lo que se absorbe es el 50%. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros sintetizamos colesterol, no nos hace falta que provenga todo de la dieta, ¿entienden? Entonces, el 50% ingresa y ese va a ser nuestro 100%. De lo que se absorbe va a ser el 100%. ¿Tá? Entonces, en el interior del enterocito, de la célula intestinal, fíjense que por acción de otra esterasa, se va a volver a esterificar, pero se esterifica el 80%. Quiere decir que en el enterocito vamos a tener mayormente colesterol esterificado, pero un 20% de colesterol que va a permanecer libre. ¿Por qué pasa esto? De que apenas ingresa, se esterifica. ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense que ingresa a través de un transporte facilitado. ¿Qué está pasando acá? Se transformó en otra molécula, ¿para qué? Para que siga ingresando, profe. Claro, para mantener otra vez el gradiente de concentración para que pueda ingresar todo lo que se digirió. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que ocurre entonces con el colesterol. Y acá tenemos la absorción. Entonces tenemos los productos de la digestión, que son estos. ¿Sí? Estas son las micelas. La lipasa unida a la colipasa para poder actuar, cada uno acá su enzima. La única que tiene problema para ingresar es la lipasa. Entonces, fíjense, el glicerol, uno de nuestros productos de la digestión, y los ácidos grasos de cadena corta tienen la flecha que pasan, son absorbidos por difusión simple, son los más pequeños y pasan la membrana, atraviesan la membrana por difusión simple y ellos van directamente a vena porta, no tengo acá, pero ellos pasan a través del enterecito y van por vena porta al hígado. ¿Sí? Siguen otro camino del resto de los lípidos. Los otros productos de la digestión, hablamos de colesterol libre que se absorbe a través de un transporte. Todo esto transporte facilitado son bastante nuevos, no está muy bien estudiado, entonces no les voy a exigir nada de nombres ni nada, pero sí que sepan que es a través de un transporte facilitado. ¿Por qué? Porque antes se decía que se absorbían por difusión simple todos los lípidos. ¿Entienden? Después con los años se fue viendo que no, que necesitan una molécula transportadora para pasar. Y es razonable porque el colesterol, no sé si ustedes saben, pero es una molécula grande. Y los ácidos grasos de cadena larga también, son largos, son grandes. Entonces se vio que necesitan una molécula transportadora, una proteína transportadora. Entonces, colesterol libre, que ya vimos qué es lo que pasa con en los ácidos grasos de cadena larga, fíjense que ingresan también a través de un transporte facilitado y en el retículo endoplasmático van a transformarse nuevamente en triacilglicéridos. Para esto van a participar los ácidos grasos de cadena larga y también pueden participar los monoacilglicéridos.
¿Mm? El otro producto de la digestión son los lisofosfolípidos. Bueno, ellos ingresan al enterocito y vamos a ver después qué es lo que pasa con todos ellos, ¿sí? Entonces, ácido graso cadena corta pasan directamente, igual que el glicerol, difusión simple, van por vena porta hacia el hígado. Tienen otro camino. ¿Sí? De estos, los ácidos grasos de cadena larga y los monoacilglicéridos, vamos a ver que en el retículo endoplasmático son resintetizados a triglicéridos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ácidos grasos de cadena larga, dijimos, atraviesan la membrana y en el enterocito, fíjense que se unen a un CoA, o sea, van a ser activados. Se van a transformar en acil-CoA. Y fíjense que acá es muy importante el término acil. No estamos hablando de acetil. Acetil quiere decir 2 carbonos. Acil quiere decir que no sabemos de cuántos carbonos estamos hablando. ¿Por qué? Porque es algo más genérico. Estamos hablando de ácidos grasos. No importa de cuántos carbonos. Puede ser de 14, de 20, 18. ¿Sí? Estamos hablando de largas que ingresaron. Todos ellos se activan a través de CoAs y ATP para poder ir a enlazarse, acuérdense, a glicerol 3-fosfato y formar triacilglicéridos. Entonces, acil-CoA es cualquiera de los ácidos grasos que ingresó, largos. Entonces, estos ácidos grasos de cadena larga, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que acá un glicérido, hemos comido, ¿sí? ¿Qué más comimos? Que nos va a aportar el glicerol 3-fosfato para la resíntesis de triglicéridos. Que ustedes ya vieron en otro tejido, pero la síntesis es la misma. ¿Quién aporta glicerol 3-fosfato? Los carbohidratos, creo. La glucosa. ¿Quién? La glucosa a través de la glucólisis. ¿Y qué metabolito? El glicerol 3-fosfato. Después de la glucólisis Muy bien. se divide en DAP y glicerol de iodo 3-fosfato y el DAP se puede convertir a glicerol 3-fosfato. Bueno, ven cómo tienen que saber ese primer parcial porque está todo en la vamos a aportar glicerol 3-fosfato, que es la cadena carbonada que necesita el triacilglicérido. Entonces, el glicerol está activado, el ácido graso está activado y pueden unirse. Entonces se forma el fosfomonoglicérido, ácido graso. Luego ingresa otro ácido graso activado y se forma el fosfodiglicérido, que luego este grupo fosfato es hidrolizado. Tenemos solamente diacilglicérido, que con la unión de otro ácido graso activado se va a transformar en triglicérido. ¿Está? Acá vemos cómo también vamos a absorber monoacilglicéridos. Entonces, ahí ya tenemos un ácido graso unido al carbono 2. Entonces va a ser más corto, va a ser la unión de uno, diglicérido. Acá no se forma el ácido fosfatídico, todo eso, porque ya está activado. El monoglicérido ya tiene un ácido graso, entonces es más corto. Recibe un diglicérido
y el tercero, para formar triacilglicérido. Entonces, el triacilglicérido recién sintetizado, por eso se dice resintetizado. ¿Por qué? Porque nosotros comimos triacilglicérido, lo digerimos para poder ser absorbido, acuérdense, como la molécula más pequeña, y dentro del intestino, fíjense que vuelve a transformarse en una molécula grande, triacilglicérido. Ahora, del enterocito, ¿qué pasa con todos estos productos de la digestión? Deben pasar a sangre en algún momento, ¿no es cierto?, para poder ser metabolizados. Y bueno, resulta que los lípidos, seguimos con lo mismo, siguen siendo apolares y la sangre es un medio acuoso. Entonces los lípidos no pueden ser transportados a través de la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todos estos productos de la degradación y que pasó, se transformaron, dijimos, colesterol esterificado en un 80%, pero algo de colesterol libre, los fosfolípidos, triglicéridos, se van a cubrir de proteínas, que vamos a ver en otra clase eso, para que justamente las proteínas le van a permitir el transporte en el medio acuoso, que es la sangre, y van a formar una lipoproteína, o sea, un complejo de lípidos con proteína. Esta lipoproteína que va a transformar los lípidos que comimos, los lípidos exógenos se llaman porque son los que ingerimos con la dieta, van a ser transformados a través de los kilomicrones. Eso se representa con la Q. Los kilomicrones se producen, se forman justamente ahí, entonces en el enterocito se prepara todo para poder luego pasar, fíjense, a través de la linfa. Estos lípidos son los únicos que van a linfa. No van a los hepatocitos. Su filtro no va a ser el hígado, sino la linfa, el sistema linfático. Entonces, los kilomicrones van a través de la linfa y después recién pasan a circulación general para ser metabolizados. Como vimos, los únicos que fueron vena porta son glicerol y ácidos grasos de cadena corta, que sí fueron directamente al hígado y que ahí ya pueden ser utilizados. Bueno, hasta acá es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que veamos otra vez algo? ¿Alguien está ahí o se fueron? Zacarías, Simón. Profe, Barrios, sí. cuando se forman las micelas, no sé si me está escuchando. Sí, sí. ¿Quién sos? Soy Cintia. Bueno, ¿podrías poner la cámara? Sí, ahora pongo. Ah, Cintia Palomo, sí. Bueno, ahí sí. Sí. ¿Qué Yo decís? quería saber cuando se forman las micelas en la parte esa que explicó, Sí. si se forma solo lo que serían los extremos o completa la molécula. Las micelas son las sales biliares que engloban a todos los lípidos y lo emulsionan. O sea, de todas esas moléculas grandes lo transforman en micelas, que quiere decir que son mucho más chiquititos. Y así se absorben. ¿Por qué? Porque al estar rodeados las sales biliares permiten que ingresen las enzimas y actúen sobre ellos. Entonces después se transforman en micelas que son mucho más chiquititos y todo eso junto con las sales biliares son absorbidos. No todas las sales biliares se absorben junto con los lípidos, ¿sí? Parte de las sales biliares sigue hacia la parte más baja, hacia el ilion,
ahí se transforman en los ácidos biliares secundarios y ahí se absorben así como secundarios. Pero las sales biliares que fueron absorbidas van por vena porta y vuelven al hígado. ¿Mm? Porque parte de las sales biliares un poco siempre se degrada, o sea, se excreta a través de la materia fecal, porque así también hay una renovación, porque después tiene que unirse ese resto que vuelve al hígado a lo nuevo que se forma. ¿Se entendió lo que me querías preguntar o no? Sí, sí, se entendió, profe. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, quedamos el parcial entonces viernes 7:30 para asegurar que puedan rendir tranquilos. Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, quedamos acá entonces, los libero. Mañana tenemos el tema que sigue, creo que es biosíntesis de ácidos grasos, ¿no es cierto? Mañana a las 8. Y Peña, ¿estás? Hola, profe. Bueno, los demás, que tengan buen día. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Hasta luego.